En el año 2017 había en el mundo 352 millones de personas con prediabetes y se estima que para el año 2045 la cifra ascienda a 587 millones de personas. La prediabetes es el punto crítico para pasar a diabetes. En el mundo hay 537 millones de personas y se estima que para el año 2030 sean 643 millones de personas y para el año 2045 sean 783 millones de personas. La buena noticia es que te voy a enseñar cómo prevenir y revertir la prediabetes, incluso la diabetes tipo 2, con estrategias simples pero muy efectivas, completamente naturales, sin usar medicamentos ni cirugías. En este video te voy a mostrar los alimentos y los cambios del estilo de vida que te lleven a controlar esta enfermedad y también podrás revertirla completamente. Son 15 claves súper efectivas naturales, sin medicamentos, que te van a ayudar un montón. Hola, soy el doctor Enrique Zamora, médico especialista en salud pública, y recuerda darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal haciendo clic en el botón que ves aquí abajo y activa las alarmas para que cada vez que publiquemos más información valiosa para ti, seas el primero en verla. Comparte este video con las personas que más quieres y que veas que tienen dificultad para controlar el azúcar en la sangre o simplemente que quieran evitar la prediabetes o la diabetes, porque les vas a hacer un favor muy grande. Y déjame tus comentarios y todas tus preguntas, porque quiero que la información sea lo más clara posible para ti. Además, escríbenos desde qué ciudad te conectas para darte un mensaje personalizado en el próximo video. Quédate hasta el final porque las 3 últimas claves son las mejores para evitar al máximo la aparición de diabetes, y si ya tienes, serán fundamentales para evitar las peligrosas complicaciones de esta enfermedad. Prediabetes significa que tienes un nivel de azúcar en la sangre más alto de lo normal. No es lo suficientemente alto como para ser considerado diabetes tipo 2, pero sin cambios en el estilo de vida, los adultos y los niños con prediabetes corren un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Cómo saber si tienes prediabetes? Según la Asociación Americana de Diabetes, es cuando tienes en ayunas un nivel de glucosa en sangre que se denomina glucemia entre 100 miligramos por decilitro y 125 miligramos por decilitro. Es lo que llamamos glucosa en ayunas alterada. La meta es normalizar tu glucemia a menos de 100 miligramos por decilitro. Si tienes prediabetes, es posible que ya estés comenzando el daño a largo plazo de la diabetes, especialmente en el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones. Sin embargo, hay buenas noticias. La progresión de prediabetes a diabetes es completamente prevenible y la prediabetes no tiene síntomas definidos para todos los pacientes. Sin embargo, hay una circunstancia especial que en algunas personas puede aparecer, y es una afección en la piel que se denomina acantosis nigricans. Estas lesiones en la piel son un signo de resistencia a la insulina asociada en algunos casos con el síndrome de ovario poliquístico en algunas mujeres, pero no sucede en todos los casos de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, cuando lo hace, implica el desarrollo de parches de piel oscuros como los que veíamos ahorita, gruesos y a menudo aterciopelados, y las zonas de tu cuerpo en donde aparecen estos cambios son el cuello, las axilas, los codos, los nudillos y también las rodillas. Si te diagnosticaron prediabetes, es importante que consultes a tu médico si experimentas aumento de sed, aumento en la frecuencia de la orina, cansancio, visión borrosa y llagas, heridas o cortes que no cicatrizan, porque puede ser que estés teniendo los síntomas típicos de la diabetes tipo 2 y pueden indicar entonces que tu prediabetes progresó hasta la diabetes tipo 2. Un médico entonces te puede ayudar a ordenar una serie de pruebas para confirmar esto. Ahora, la importancia de revertir la diabetes es desde luego para evitar a toda costa que tengas diabetes y las complicaciones de esta enfermedad. El nivel alto de azúcar en la sangre daña los órganos y tejidos de todo tu cuerpo. Cuanto más alto sea tu nivel de azúcar en la sangre, más tiempo vivas con este nivel elevado, mayor será tu riesgo de complicaciones. Las complicaciones asociadas con la diabetes incluyen enfermedad cardíaca, ataque cardíaco,
y accidente cerebrovascular, neuropatía, que es el daño en los nervios de tu cuerpo, y daño en los riñones. También puede aparecer daño en los ojos y ceguera, pérdida de la audición, daño en los pies como infecciones y llagas que no cicatrizan, y condiciones en la piel tales como infecciones bacterianas por hongos, y también depresión y hasta demencia. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que con 15 claves naturales basadas en la ciencia podrías detener el avance e incluso revertir esta enfermedad? Bueno, vamos con la número 15, hacer ejercicio frecuente. El ejercicio regular puede ayudarte a alcanzar y mantener un peso saludable y aumentar la sensibilidad a la insulina. Una mayor sensibilidad a la insulina significa que tus células pueden usar de manera más efectiva el azúcar disponible en tu sangre. El ejercicio también ayuda a tus músculos a usar el azúcar en la sangre para obtener energía y contracción muscular. Además, las investigaciones científicas han demostrado la efectividad de hacer las llamadas pausas para hacer ejercicio, para reducir el azúcar en la sangre y prevenir el daño que puede causar estar sentado todo el día. Las pausas para hacer ejercicio simplemente significan dividir el tiempo que pasas sentado cada 30 minutos durante unos pocos minutos a lo largo del día. Algunos de los ejercicios recomendados incluyen caminar ligero o ejercicios de resistencia simples como sentadillas o levantamientos de piernas. Otras formas útiles de ejercicio incluyen levantamiento de pesas, caminatas rápidas, correr, andar en bicicleta, bailar, caminar, nadar y más. De hecho, cualquier actividad que te haga levantarte y moverte regularmente independientemente de la intensidad supera un estilo de vida sedentario. Si tienes poco tiempo, puedes hacer sesiones de 10 minutos 3 veces por día, 5 días a la semana para lograr 150 minutos en total por semana. Número 14. Come más fibra. La fibra hace lenta la digestión de carbohidratos y la absorción de azúcar. Con esto se logra aumento más gradual de los niveles de azúcar en la sangre. Hay dos tipos de fibra, insoluble y soluble. Si bien ambos son importantes, se ha demostrado explícitamente que la fibra soluble mejora el control de azúcar en la sangre, mientras que no se ha demostrado que la fibra insoluble tenga este efecto. Una dieta alta en fibra puede mejorar la capacidad de tu cuerpo para regular el azúcar en la sangre y minimizar los niveles bajos de azúcar en la sangre. Esto puede ayudarte a controlar mejor la diabetes. Ahora, los alimentos ricos en fibra incluyen verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, y la ingesta diaria recomendada de fibra es de unos 25 gramos en las mujeres y de 35 gramos para los hombres. Esto es alrededor de 14 gramos por cada 1000 calorías. La número 13 es que bebas agua y te mantengas hidratado. Y es que beber suficiente agua podría ayudarte a mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro de los rangos saludables. Además de prevenir la deshidratación, ayuda a los riñones a eliminar el exceso de azúcar a través de la orina. Una revisión de estudios observacionales mostró que aquellos que bebían más agua tenían un menor riesgo de desarrollar niveles altos de azúcar en la sangre. Beber agua regularmente puede rehidratar la sangre, reducir los niveles de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de diabetes. Recuerda que el agua y otras bebidas sin calorías son las mejores. Evita las opciones endulzadas con azúcar, ya que pueden aumentar la glucosa en la sangre, aumentar el peso y aumentar el riesgo de diabetes. Como regla general, por cada 25 kilos de peso bebe 1 litro de agua. Puede ser agua pura o alternativas con muy pocas calorías como agua con un limón, con té verde o también sin azúcar añadido. Número 12. Implementa el control de porciones. El control de las porciones puede ayudar a regular tu ingesta de calorías y mantener un peso moderado. En consecuencia, el control de peso promueve niveles saludables de azúcar en la sangre y se ha demostrado que reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Controla el tamaño de las porciones también. Ayuda a prevenir picos de azúcar en la sangre. Estos son algunos consejos útiles que te van a ayudar para administrar el tamaño de las porciones. Y también puedes aprender a porcionar de manera muy fácil tus alimentos mirando el enlace que te dejo en la descripción del video para que aprendas a porcionar estos alimentos. Entonces, estas son recomendaciones. Usa platos más pequeños, evita los restaurantes en los que pagas un precio y puedes comer la cantidad de comida que desees. Lee las etiquetas de alimentos y verifica los tamaños de las porciones. Lleva un diario de alimentos, come despacio, por regla general intenta masticar 20 veces por cada bocado.
Número 11. Elige alimentos con un índice glicémico bajo. El índice glucémico mide qué tan rápido se descomponen los alimentos durante la digestión y qué tan rápido los absorbe tu cuerpo. Esto afecta la rapidez con la que aumentan los niveles de azúcar en la sangre. El índice glucémico divide los alimentos en bajo, medio y alto y los clasifica en una escala de 0 a 100. Los alimentos con un índice glucémico bajo tienen una clasificación menor o igual a 55. Tanto la cantidad como el tipo de carbohidratos que comes determinan cómo un alimento afecta tus niveles de azúcar en la sangre. Específicamente se ha demostrado que comer alimentos con un índice glucémico bajo reduce los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes. Algunos ejemplos de alimentos con índice glucémico bajo a moderado incluyen el trigo bulgur, que es un ingrediente que se obtiene a partir del trigo y es muy popular en la cocina de Oriente Medio, la cebada, el yogur griego sin azúcar, la avena, los frijoles, las lentejas, las legumbres, importantísimo, las pastas integrales y las verduras sin almidón. Además, agregar proteínas o grasas saludables ayuda a minimizar los picos de azúcar en la sangre después de la comida. Y para las metas de bajar el azúcar en sangre, aumenta el consumo de estas frutas porque tienen un bajo índice glucémico y aportan muchos nutrientes beneficiosos. Por ejemplo, las cerezas, el pomelo, los albaricoques secos, también las manzanas, súper importante las naranjas, las ciruelas, fresas, duraznos y las uvas. Ahora, disminuye el consumo de estas frutas: el ananá o piña, la sandía, el melón y también los bananos. No te digo que los elimines por completo, pero sí disminuye tu consumo mientras logras bajar tus niveles de azúcar en la sangre. Número 10. Intenta manejar tus niveles de estrés. El estrés puede afectar tus niveles de azúcar en la sangre y cuando estás estresado, tu cuerpo secreta hormonas como la llamada glucagón y el cortisol que hacen que se aumenten los niveles de azúcar en la sangre. Por ejemplo, practicar tu fe a diario en Dios ha demostrado ser beneficioso en múltiples estudios científicos para control de peso y también para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Vamos con la número 9. Monitorea tus niveles de azúcar en la sangre. Hacer seguimiento a estos niveles de glucosa en la sangre puede ayudarte a controlarlos mejor. Puedes hacerlo en casa usando un medidor de glucosa en sangre portátil que se conoce como glucómetro. Habla con tu médico para escoger lo más conveniente para ti. Este registro te permite saber si necesitas ajustar tus comidas o medicamentos. También te ayuda a aprender cómo reacciona tu cuerpo a ciertos alimentos. Intenta medir tus niveles regularmente todos los días y lleva un registro de los resultados. Además, puede ser más útil realizar un seguimiento de tu nivel de azúcar en la sangre en pares, por ejemplo, antes y después del ejercicio o antes y 2 horas después de una comida. Vamos con el número 8. Sueño de calidad. Dormir lo suficiente es clave para una buena salud. De hecho, los malos hábitos de sueño y la falta de descanso pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También pueden aumentar el apetito y promover el aumento de peso. Además, la falta de sueño eleva los niveles de la hormona cortisol. Esta hormona juega un papel esencial en el control de azúcar en la sangre y es una hormona que aumenta los niveles de azúcar en la sangre. El sueño adecuado depende tanto de la calidad como de la cantidad. Las investigaciones científicas recomiendan que los adultos logren al menos 7 u 8 horas de sueño de alta calidad por la noche. Estos tips te van a ayudar a mejorar la cantidad de sueño. Sigue un horario de sueño, evita la cafeína y el alcohol al final del día. Haz ejercicio regularmente, reduce el tiempo que pasas frente a pantallas como del celular y el computador, logra un clima fresco en tu recámara, limita las siestas que haces por día, ten una rutina específica para ir a dormir, evita el trabajo en el dormitorio y si necesitas, prueba una ducha caliente o un baño caliente antes de acostarte. Número 7.
Come alimentos ricos en cromo y magnesio. Los niveles altos de azúcar en la sangre y la diabetes se han relacionado con las deficiencias de ciertos micronutrientes. Algunos ejemplos incluyen deficiencias en los minerales como cromo y magnesio. El cromo está involucrado en el metabolismo de carbohidratos y grasas y puede potenciar la acción de la insulina, ayudando así a la regulación del azúcar en la sangre. Los alimentos ricos en cromo incluyen carnes rojas, uvas y el jugo de uva, también las naranjas, los tomates, las manzanas y, súper importante, las habichuelas. También se ha demostrado que el magnesio beneficia los niveles de azúcar en la sangre. De hecho, las dietas ricas en magnesio se asocian con un riesgo significativamente reducido de diabetes. Por el contrario, los niveles bajos de magnesio pueden provocar resistencia a la insulina y disminución de la tolerancia a la glucosa en personas con diabetes. Bueno, ¿y cuáles son los alimentos que tienen más magnesio? Las verduras de hojas verdes, el atún, las cereales integrales, el chocolate negro, los plátanos, las semillas de calabaza y la calabaza en general, los aguacates y los frijoles. Vamos con la número 6. Algunos alimentos específicos. Se sabe que múltiples alimentos y plantas tienen propiedades medicinales. Algunos alimentos específicos podrían ayudarte a controlar el azúcar. Sin embargo, aún falta más investigación científica para confirmar estos hallazgos, pero los resultados hasta ahora son muy prometedores. Estos son algunos de los alimentos. Vinagre de sidra de manzana. Según estudios científicos, este ingrediente puede reducir los niveles de azúcar en la sangre al retrasar el vaciado del estómago después de una comida. Canela. Esta especia puede mejorar los niveles de azúcar en la sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina y enlentecer la descomposición de los carbohidratos en el tracto digestivo. Esto modera el aumento de azúcar en la sangre después de una comida. Berberina. La berberina es un compuesto alcaloide encontrado en raíces, rizomas, tallos y cortezas y también en suplementos nutricionales. Las investigaciones sugieren que este alimento reduce el azúcar en la sangre al estimular la descomposición de la glucosa por parte de las enzimas y promover el uso de azúcar en los tejidos y aumentar la producción de insulina. Semillas de fenogreco. Este es un nombre un poco extraño, tal vez no lo has escuchado, pero las semillas de fenogreco muestran, según la investigación científica, que puede ayudar a controlar el azúcar en la sangre. Es esencial que hables con tu médico antes de agregar cualquiera de estos alimentos a tu dieta si ya estás tomando medicamentos para reducir la glucosa en la sangre, ya que algunos suplementos herbales pueden interactuar negativamente con los medicamentos. Vamos con la número 5, mantener un peso saludable. Un peso adecuado promueve niveles saludables de azúcar en la sangre y reduce el riesgo de desarrollar diabetes. Los estudios científicos han mostrado que incluso una reducción del 5% del peso corporal puede mejorar la regulación de azúcar en la sangre y reducir la necesidad de medicamentos para la diabetes. Por ejemplo, si una persona pesa 200 libras, es aproximadamente 91 kilos, y pierde solo 10 a 14 libras o 4.5 a 6 kilos, puede haber mejoras significativas en sus niveles de azúcar en la sangre. Además, perder más del 5% de tu peso inicial puede beneficiar tus niveles de hemoglobina glicosilada. Estos se utilizan como indicadores de tus niveles de azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. Entonces te sugiero que la meta que tengas, si estás en sobrepeso o obesidad, es perder 10% del peso inicial. Perder este 10% de su peso inicial es lo que consiguen en su mayoría los pacientes de nuestro programa de la fórmula aceleradora Pierde Peso, y los resultados en el control de sus niveles de azúcar en sangre son asombrosos. Escríbenos un comentario si quieres saber cómo es el programa de la fórmula aceleradora Pierde Peso. Número 4. Come refrigerios saludables con más frecuencia. Repartir tus comidas y refrigerios a lo largo del día puede ayudarte a evitar niveles altos y bajos de azúcar en la sangre. Comer refrigerios entre comidas también puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2. De hecho, varios estudios científicos sugieren que tener comidas más pequeñas y frecuentes a lo largo del día podría mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de azúcar en la sangre. Además, puede reducir los niveles de hemoglobina glucosilada. Vamos con la número 3. Elimina el consumo de alimentos ultraprocesados.
dejar de comer alimentos muy procesados beneficia varios aspectos de la salud. Ahora, hay muchos alimentos que se someten a algún tipo de procesamiento, por lo tanto, alimentos procesados que incluyen, por ejemplo, yogur o verduras congeladas, no son intrínsecamente poco saludables. Sin embargo, los alimentos ultraprocesados se han sometido a un procesamiento significativamente mayor y a menudo contienen azúcares añadidos, grasas no saludables que son las grasas hidrogenadas o trans y conservantes químicos. Los ejemplos incluyen perros calientes, papas fritas, postres congelados, refrescos y barras de chocolate con alto contenido de azúcar añadido y conservantes. Las investigaciones científicas asocian las dietas ricas en alimentos ultraprocesados con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Por lo contrario, los estudios científicos han demostrado que reducir el consumo de alimentos altamente procesados tienen un alto contenido de aceites vegetales, granos refinados y aditivos puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes. Esto puede deberse en parte a los efectos antidiabéticos de los alimentos integrales como las nueces, las verduras y las frutas. Un estudio encontró que las dietas ricas en alimentos procesados aumentaron el riesgo de diabetes en un 30%, pero comer alimentos integrales nutritivos redujo este riesgo. Vamos con la número 2. Controla tu consumo de carbohidratos. Tu ingesta de carbohidratos influye fuertemente en tus niveles de azúcar en la sangre. Tu cuerpo descompone los carbohidratos en azúcares, principalmente glucosa, y luego la insulina ayuda a tu cuerpo a usarla y almacenarla para obtener energía. Cuando comes demasiados carbohidratos o tienes problemas con la función de la insulina, este proceso falla y los niveles de glucosa en sangre pueden aumentar. Es por esto que la Asociación Americana de Diabetes recomienda que las personas con diabetes controlen su consumo de carbohidratos cuando cuentan los carbohidratos y son conscientes de cuántos necesitan. Algunos estudios encuentran que esto puede ayudarte a planificar tus comidas de manera adecuada, mejorando aún más el control del azúcar en la sangre. Muchos estudios también muestran que llevar una dieta baja en carbohidratos ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre y a prevenir los picos de azúcar en la sangre. Si le das prioridad a los granos integrales sobre los procesados y los carbohidratos refinados, mejorarás tu nutrición y esto te ayudará a disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Súper importante que elimines las harinas blancas como la harina refinada de trigo y sus derivados como el pan blanco, el arroz blanco por ejemplo, y por regla general evita todo lo refinado y prefiere lo integral. Número 1. Come alimentos ricos en probióticos. Los probióticos son bacterias amigables que ofrecen numerosos beneficios para la salud, incluida una mejor regulación del azúcar en la sangre. Las investigaciones científicas muestran que la ingesta de probióticos puede reducir el azúcar en la sangre en ayunas y la hemoglobina glucosilada y también la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Curiosamente, los estudios han encontrado que las mejoras en los niveles de azúcar en la sangre son más significativas en las personas que consumen múltiples especies de probióticos y durante al menos 8 semanas. Los alimentos ricos en probióticos incluyen alimentos fermentados como el yogur. Súper importante que revises que tengan cultivos vivos activos, el kéfir, el tempe, el chucrut y el kimchi. Por cierto, he hecho un video espectacular sobre el nuevo probiótico BPL1 que no solo te va a ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, sino también a perder peso. Haz clic en la pantalla que ves aquí para ver el video ahora mismo.